Hola queridos amigos, los saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la Preciosa Sangre de Cristo en Taxco Guerrero. Estamos iniciando el mes de septiembre y con ello también la celebración dentro de la Iglesia del mes de la Biblia. Una oportunidad que tenemos todos para acercarnos al conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo descubrir en ella el modo en el cual Dios nos está hablando día a día. La palabra de Dios que es viva, eficaz, que penetra en lo más profundo del corazón. Y por eso a lo largo de estas reflexiones con las cuales estamos iniciando en este día, queremos ayudarnos a vivir de un modo más pleno esta familiaridad con la palabra de Dios, con este testamento, esta carta de amor que Dios ha escrito para poder entrar en contacto con nosotros. Ojalá que lo que podamos nosotros reflexionar a lo largo de estos días, a lo largo de estas reflexiones, nos ayuden para vivir un momento de comunión, de acercamiento a la palabra de Dios y a través de ella una mayor comunión con Dios que ha querido llegar a nuestra vida y que ha querido llegar para salvarnos. Cuando hablamos nosotros, queridos hermanos, de la palabra de Dios, que nos referimos precisamente a la Biblia, y que ya más adelante vamos a platicar un poco acerca de ello. Primero hay que entender el por qué es la palabra de Dios. Dios quiso entrar en contacto con el hombre. Dios en su infinita sabiduría ha querido revelarse al hombre y de esa manera querer entrar en una comunicación con nosotros. En su bondad, en su sabiduría, Dios ha querido entrar en relación con nosotros. Ahora, Dios tuvo que utilizar los métodos, los modos en los cuales el ser humano está acostumbrado a relacionarse. Obviamente, Él tuvo que asumir nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, para que de esa manera nosotros lo conociéramos. Es la manera en la cual Él ha querido relacionarse con la humanidad, contigo, conmigo, a través de una palabra, a través del modo en el cual tú y yo nos comunicamos, un lenguaje que es necesario que lo conociéramos y que Él también fuera accesible a ello, es por la manera en la cual Él ha querido entrar en contacto con nosotros. Esa es la razón por la que Dios se relaciona con la humanidad. ¿Y para qué quiso Dios comunicarse con nosotros? No solo para revelarnos quién es Él, sino para que podamos, a través de ese conocimiento, entrar en una comunión con Él y podamos acercarnos y vivir la plenitud de la vida, teniendo un pleno contacto con Él y acercándonos para que nos participe de la vida divina que ha traído para nosotros. Ahora, a lo largo de la historia de la salvación, Dios nos fue hablando a través de etapas, a través de procesos, hasta llegar al momento culmen, que es hablarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Dios nos habló primero a través de los patriarcas, después a través de los profetas, a través de los reyes y finalmente nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Y ya lo dice precisamente la palabra de Dios. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es esa palabra de Dios que se encarnó y se hizo visible, se hizo cercana a nosotros. Se volvió uno como nosotros, asumiendo nuestra naturaleza para poder entrar en comunicación, en un diálogo directo, para que el mensaje de Dios, que a lo mejor en otro tiempo se sentía lejano, se sentía distante, hoy, a través de su Hijo Jesucristo, lo pudiésemos experimentar de un modo cercano. Y esto fue de un modo paulatino. También nos lo dice la palabra de Dios. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. En Jesús se nos muestra el modo pleno de lo que Dios quiso darnos. Así es como Cristo viene a ser esta palabra del Padre, la palabra que viene a comunicarse, el Verbo que se ha hecho carne y ha venido a morar entre nosotros. Cristo es esta palabra del Padre. De muchas maneras Cristo nos fue abriendo un poco más el panorama del misterio del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y de esa manera, paulatinamente, nos fue mostrando el rostro amoroso del Padre misericordioso, que está siempre en un deseo constante de estar en contacto contigo y conmigo. Y de esa es la manera en la cual Dios nos ha hablado. El verbo, es decir, esta acción, esta forma de manifestarse, Dios lo ha querido hacer en su Hijo Jesucristo, que hecho carne, vino a entrar en contacto con nosotros. Pero esta palabra que nosotros vemos aquí escrita, no es una palabra muerta, no es una palabra distante, no es una palabra que solamente nos viene a manera de recuerdo, a manera de historia, no. Es una palabra viva, una palabra eficaz y una palabra que penetra en lo más profundo del corazón. Y es ahí, hermanos, en donde nosotros debemos de descubrir el modo claro en el cual Dios nos ha querido hablar. Es una palabra viva. ¿Por qué? Porque su mensaje es actual. Efectivamente, se escribió hace siglos y les habló de un modo claro a los hombres y mujeres de ese tiempo. Pero ese mensaje es un mensaje actual, un mensaje que se dirige a los hombres y mujeres de este siglo con las circunstancias concretas que estamos viviendo, con las realidades en las cuales Dios sigue hablándonos y de esa manera sigue haciéndose presente en cada uno de nosotros. De manera que nuestra actitud ante esta palabra de Dios es una actitud de escucha, una actitud que debemos de tener clara porque es Cristo, que es Dios hablándonos de un modo actual, de un modo presente, dirigiéndose a ti y a mí en el aquí y en el ahora. Es una palabra también eficaz porque la función, la finalidad que tiene esta palabra es la de transformar nuestro corazón. Es decir, dejar que esta palabra entre a nuestra vida, a nuestro corazón y de esa manera pueda lograr la transformación de nuestra vida. Es una palabra que nos transforma, que nos toca, que nos libera y por tanto nos tiene que mover a ser mejores personas. De manera que cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, yo tengo que descubrir qué es lo que me dice a mí aquí en este momento y qué es lo que Dios me está pidiendo a través de su palabra para que yo cambie, para que mi vida sea transformada, para que mi vida sea purificada. Y es una palabra además penetrante, una palabra que es capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y, sobre todo, ponernos en acción. Es una palabra que Dios nos está dirigiendo todos los días, una palabra que Él quiere hacer llegar al corazón de cada uno de nosotros. Y esto es lo que yo te invito a que a lo largo de estas pequeñas cápsulas, estas pequeñas reflexiones, lleguemos a conocerlo. Hoy quedémonos con esta idea. Dios nos habla. Dios asumió nuestro lenguaje para poder entrar en comunicación con nosotros. Y ese lenguaje llegó de un modo pleno en la persona de su Hijo Jesucristo, el Verbo que se ha hecho carne para hablarnos en el Padre y en el nombre del Padre, para darnos a conocer el misterio de la salvación. Y esta palabra que Dios nos ha heredado a lo largo de los siglos de la historia de la salvación es una palabra viva,
porque Dios nos sigue hablando, una palabra eficaz que está llamada a transformar nuestro corazón, y es una palabra penetrante, algo que debe de entrar en lo profundo de nuestro corazón para descubrir cómo Dios nos ha amado y en su amor cómo nos invita a ser cada día más cercanos a Él. Te invito a que sigas todas estas cápsulas que a lo largo de este mes de la Biblia estaremos compartiendo y que nos ayudes también a compartirlo con todos tus amigos, con todos tus familiares, y de esa manera pues esta palabra pueda llegar a más hermanos. Que Dios te bendiga.